Emily jamás imaginó que un paseo tranquilo por un sendero del bosque, una tarde, cambiaría su vida para siempre. Regresaba a casa tras años de una guerra brutal, cargando heridas que nadie podía ver, pérdidas, soledad y un profundo escepticismo hacia todo lo que pudiera llamarse destino. Sin embargo, fue allí, en ese pueblo aparentemente pacífico, donde solo el viento y los recuerdos susurraban, que apareció un pastor alemán perdido. Sucio, tembloroso y con ojos que parecían guardar una historia aún no contada. Emily no tenía forma de saber que seguir a este perro hasta lo más profundo del bosque no solo la conduciría a una casa abandonada, sino que abriría la puerta a un secreto enterrado durante mucho tiempo, uno que había permanecido en las sombras desde siempre. Antes de sumergirnos en la historia, cuéntanos desde dónde nos ves. Y si esta historia logra conmoverte, no olvides suscribirte. Ahora prepárate, porque lo que sucede a continuación se quedará contigo mucho después de que la historia termine. Emily Carter giró su vieja camioneta pick-up hacia el camino de grava que llevaba a lo que solía ser su hogar de infancia, la Granja Carter. Desde lo alto de una suave colina, podía ver la propiedad extendiéndose bajo el cielo pálido de otoño. El valle Sage la recibía con una brisa fresca. Las hojas de arce y roble, en su mayoría en tonos ocres y marrones, pendían todavía de las ramas. El granero, antes pintado de un vibrante color rojo, ahora lucía desgastado y polvoriento. Una vieja cerca de madera rodeaba el perímetro, con tramos podridos y desalineados. Hierbajos brotaban en las grietas del camino de entrada, como si nadie hubiera pisado por allí en mucho tiempo. Se bajó de la camioneta, respirando el aire fresco, mientras su mirada se perdía por las tierras que no había visto en años. Le resultaba a la vez familiar y totalmente ajeno. El recuerdo de gallinas correteando por el patio y la risa profunda de su padre se había desvanecido, sustituido por un silencio vacío. Todo en el valle Sage y en la Granja Carter susurraba de un tiempo perdido, instando a Emily a recordar lo que había dejado atrás. De pie en el patio descuidado, la asaltaron recuerdos de su padre. Él había sido, en su momento, la única razón por la que consideró volver. Ahora ya no estaba. Había fallecido antes de que ella tuviera la oportunidad de decirle todo lo que necesitaba. Un oleaje de pena y remordimiento la cubrió como un peso físico. Cargaba no solo con el dolor de perderlo, sino también con las secuelas de su despliegue militar. Un torbellino de pesadillas y ecos persistentes del caos en el campo de batalla que todavía la atormentaban en sus noches de insomnio. Sus heridas físicas habían sanado en gran parte, dejando apenas unas cicatrices visibles en brazos y piernas, pero había otras más profundas, invisibles, aferradas a su espíritu. Cada día representaba una batalla para mantenerse centrada y recordarse que ya no estaba en zona de guerra esperando el peligro a cada segundo. Tal vez volver a la Granja Carter la ayudaría a enfrentar esos fantasmas. Sin embargo, la soledad que implicaba la asustaba. Se había acostumbrado a mantener a la gente a distancia, aterrada de formar nuevos lazos. Si permitía que la comunidad de Sage Valley la acogiera, temía el dolor que sentía cada vez que perdía a alguien. Al anochecer de su primer día completo de vuelta, Emily se encaminó por el estrecho sendero Willow Hollow, que serpenteaba tras la granja. Este sendero atravesaba un grupo de antiguos sauces llorones cuyas ramas colgaban tan bajas que formaban un dosel sombreado, rozándole casi los hombros al pasar. El leve crujir de las hojas doradas y la suave brisa eran apacibles. Un dorado tenue se filtraba por la vegetación, dibujando patrones en el camino de grava. Caminar le servía para calmar los nervios. El ruido rítmico de sus pisadas y el suave susurro del viento aquietaban su mente. Allí, en la quietud de Sage Valley, podía fingir que el mundo era inmóvil,
sin disparos lejanos ni explosiones de mortero estremeciéndole el corazón. El olor a tierra húmeda y el frescor del aire otoñal la anclaban al presente. Se detuvo en una curva del sendero, contemplando el resplandor final del sol poniente. El horizonte se teñía de rosa y lila, difuminándose en un azul profundo que anunciaba la inminente noche. Por un instante, bajó la guardia, respirando esa calma que había reemplazado al caos de su vida anterior. Esa era ahora su rutina. Un paseo solitario al anochecer en busca de dejar atrás sus recuerdos turbulentos, aunque no estaba segura de poder sanar en ese lugar. Pero sabía que debía intentarlo. Unos días más tarde, cuando el crepúsculo teñía el cielo de suaves anaranjados y violetas, Emily volvió a recorrer el sendero Willow Hollow. Caminaba a paso lento, fijándose en las ramas bajas de los sauces y en las suaves ondulaciones del terreno. El sol poniente alargaba las sombras, haciendo que el bosque pareciera más oscuro. Normalmente, esa hora la reconfortaba, la luz menguante mientras el valle se sumía en silencio. Pero esa noche la quietud no duró. Un leve gemido lastimero flotó en el aire, haciéndola detenerse en seco. El corazón le dio un vuelco, y casi sin darse cuenta llevó la mano con cautela hacia su cintura, donde a menudo guardaba un arma. Instintos viejos resurgieron, como si cualquier sonido inesperado fuese señal de peligro. Al principio pensó que podría ser un animal herido o simplemente el viento jugando entre las ramas caídas, pero el lamento suave se repitió. Vivo, inconfundible y en apuros. Las alertas de su mente se agudizaron y clavó la mirada en la arboleda buscando movimiento. Nada. Solo el leve rumor de hojas meciéndose y una brisa tenue. De pronto, otro quejido bajo, casi un llanto, y comprendió que había algo o alguien sufriendo. Con un suspiro lento, Emily se armó de valor y avanzó en silencio, concentrando todos sus sentidos. Caminó con cautela hacia la fuente del ruido, cada músculo en tensión. Bajo las ramas anchas de un viejo sauce vio una silueta oscura. A medida que se acercaba, distinguió la figura de un gran pastor alemán cubierto de lodo, tembloroso, con las costillas marcadas bajo el pelaje enmarañado. Sus miradas se cruzaron. En lugar de mostrar los dientes o brumir, el perro la miró con una resignación sobrecogedora, una mezcla de miedo, confusión y una muda súplica. Ella dio un paso adelante. Su formación militar le recordaba que debía ser prudente ante un animal desconocido, sobre todo uno grande. Sin embargo, el perro no se mostró agresivo. El corazón de Emily palpitaba con fuerza. Había oído historias sobre animales usados como señuelo en trampas, pero aquella idea parecía poco probable en el tranquilo valle Sage. Con lentitud levantó las manos, mostrando las palmas para transmitir calma. Despacito, susurró con voz baja. El pastor alemán soltó un leve gemido, como respondiendo a su tono, antes de parpadear y tambalearse. Emily vio que no tenía collar y ninguna señal de pertenecer a alguien. Presentaba cardenales, costras y algunas heridas donde el pelaje se había caído. Estaba claro que llevaba mucho tiempo abandonado. Algo en su mirada reflejaba la misma soledad que ella había sentido tantas veces en las noches en que sus pesadillas la aislaban del mundo. Sabía que podría ser peligroso ayudarlo. Su lado racional aconsejaba llamar a la perrera local. Pero algo le impulsó a acercarse más. Durante unos instantes estuvieron quietos, en silencio. El perro siguió mirándola, sin moverse, como si no tuviera fuerzas ni esperanzas. De pronto, inclinó la cabeza y soltó otro quejido, girando luego la vista hacia el bosque, fuera del sendero. ¿Quieres enseñarme algo?, preguntó, más para sí misma que para el perro. El animal dio otro leve gemido y avanzó un paso. Emily se debatía.
Lo seguro era retroceder y llamar a un servicio de rescate de animales. Pero la insistencia silenciosa del perro y la desesperación en sus ojos la empujaban a seguir. Inhalando profundo y soltando el aire con temblor, tomó su decisión. «De acuerdo», susurró. Abandonó el camino seguro, con la mano cerca del arma. Cada paso le parecía una apuesta enorme. Había sobrevivido a combates, pero la idea de adentrarse así en un bosque oscuro la estremecía. Avanzó sobre ramas secas y hojas muertas que crujían bajo sus botas, adentrándose en una penumbra cada vez más cerrada. Una inquietud se anidó en su estómago, pero no dejaba de seguir al perro, que avanzaba con sorprendente determinación para su aparente desnutrición. Se detuvo a cada rato para ver si ella lo seguía. La espesura del bosque filtraba la luz cada vez menos, y Emily mantenía la respiración controlada. Ni una señal de otras personas o de posibles trampas. El único sonido era el viento, casi imperceptible, y sus pasos sobre la maleza. Finalmente, atisbó un claro entre el follaje. El pastor se adentró y Emily lo siguió, con el corazón desbocado. Nada en su instinto apuntaba a una emboscada, pero la incertidumbre seguía latiendo. Y no se equivocaba. Allí se alzaba una propiedad antaño elegante, ahora devorada por la decadencia. Un letrero oxidado colgaba torcido de un poste, con letras desteñidas, Hawthorne Farm. Enredaderas trepaban por las columnas del porche y varios vidrios estaban rotos. El techo se inclinaba como si fuera a colapsar. Emily sintió un escalofrío. Miró al pastor, esperando ver vacilación, pero el perro siguió hacia adelante sobre los peldaños agrietados del porche. Un tablón podrido crujió bajo la bota de Emily. El aire despedía un olor a humedad, moho y abandono. El lugar parecía atrapado en el tiempo, descuidado por años. Estuvo a punto de darse la vuelta, mas el perro lanzó un ladrido agudo, como reuniendo las últimas energías que le quedaban. «De acuerdo», murmuró ella, con cautela. La pintura de la puerta se había descascarado y las ventanas estaban cubiertas de mugre. Reinaba un silencio inquietante. Emily había conocido silencios en las zonas de combate, pero aquel era distinto, parecía pulsar con secretos antiguos. Tomó aire, preparándose para lo que pudiera hallarse dentro, mientras el perro ladraba de nuevo, con urgencia. Verificó que no hubiese amenazas inmediatas y cruzó el umbral de la puerta entreabierta. Dentro, el pasillo era oscuro y olía a polvo y humedad. Fragmentos de madera y restos de papel tapiz empapado por goteras cubrían el suelo. El aire era irrespirable. El perro corrió, sus uñas arañando el piso, y ladró con ferocidad, el sonido rebotando en las paredes vacías. Emily lo siguió, con los nervios tensos. Si alguien más estuviera allí, debía haberse asomado ante tanto ruido. De pronto, un gemido débil, casi inaudible, resonó en un punto más alejado. Casi sin quererlo, Emily aceleró el paso, esquivando un mueble destrozado. El pastor gruñía ante una puerta al fondo del pasillo, con pintura desgastada y una manija oxidada. Emily acercó la oreja a la madera. Entre el jadeo del perro, distinguió una respiración difícil, agitada. La adrenalina se disparó. «Alguien está vivo ahí», murmuró. Probó la perilla. Estaba trabada. Empujó, pero no cedía. El perro ladraba sin parar, como si le advirtiera que el tiempo se agotaba. Echó una ojeada veloz y vio una vieja palanca metálica recostada contra un estante caído. La agarró, con gran esfuerzo. La introdujo en la rendija entre la puerta y el marco, haciendo palanca. La madera crujió, y el cerrojo se soltó con un chasquido. La puerta se abrió de golpe, casi haciéndola perder el equilibrio. El cuarto era pequeño,
La única ventana estaba clausurada por tablones desde el exterior. Restos de basura y tela rasgada se desperdigaban. En una esquina, como un trapo viejo tirado al suelo, yacía un hombre de piel pálida y cabello sudoroso pegado a la frente. Emily corrió hasta él, arrodillándose. ¿Me oyes?, gritó en la penumbra. Sus labios se entreabrieron, pero solo salió un murmullo ahogado. Con mano temblorosa, Emily palpó su pulso en el cuello. Débil, pero allí estaba. Soltó un suspiro aliviado al girarlo con cuidado. Sus mejillas estaban hundidas, y la piel reseca hablaba de deshidratación y hambruna. El pastor se acercó, gimiendo, y lamió la mano del hombre. Parecían unidos por una angustia compartida. Emily intentó reanimarlo. «Resiste, llamaré ayuda». Tomó su cantimplora y vertió una pequeña cantidad de agua entre sus labios. Tragó con dificultad, pero tragó. «¿Puede ayudarme?», logró decir en un susurro casi inaudible. «Sí», aseguró Emily con firmeza. «Soy Emily, estarás bien». Aunque no sabía si eso era del todo cierto, él necesitaba oírlo. Miró alrededor, percatándose de que la habitación no parecía un refugio accidental, sino una celda. El hombre estaba encerrado. La puerta había sido bloqueada. Contuvo un escalofrío en el estómago. ¿Quién lo habría dejado así? Depositándolo con cuidado contra la pared, Emily sacó su teléfono rezando por tener señal entre los muros cayéndose. Vio un débil indicador de cobertura, suficiente para marcar el 911. Los pitidos resonaron. Entre estáticas, logró comunicarse. «Tengo a un hombre inconsciente pero vivo. Necesita asistencia médica urgente. Estoy en Hawthorne Farm, cerca del sendero Willow Hollow». La comunicación se cortaba, pero alcanzó a dar la información esencial. Después de colgar, se giró de nuevo hacia el herido. Sus ojos, apagados por el agotamiento, se abrieron un segundo. Emily le ofreció más agua. «Aguanta», susurró. «La ayuda viene en camino». El pastor rozaba con el hocico la pierna del hombre, la angustia reflejada en su mirada. Juntos, parecían compartir el mismo dolor. Emily sostuvo la linterna para observarle el rostro, buscando traumatismos. Solo vio señales de desnutrición y deshidratación severa. Quedaba la duda. ¿Cómo acabó allí? ¿Quién lo encerró? Guardó esas preguntas para más tarde. Lo prioritario era mantenerlo con vida hasta que llegaran los paramédicos. Recordó momentos en el campo de batalla. A veces, una voz bastaba para anclar a alguien a la vida. Decidió ser esa voz. «Tranquilo, quédate conmigo». Pese al agotamiento, él asintió apenas. El cuarto olía a humedad y putrefacción. La puerta rota dejaba escapar un hálito de aire rancio. Afuera, la noche terminaba de caer. Emily subió la intensidad de su linterna. El pasillo estaba en sombras. Nadie más apareció. El perro, solitario testigo de la tragedia, se acurrucó junto al hombre como si con su calor pudiera evitar que se apagara. Emily Carter durmió poco la noche tras aquel rescate. Había logrado que llegaran a tiempo con la ambulancia para el hombre, que se llamaba Nathaniel Ward. Cuando los sanitarios se lo llevaron, ella quedó allí con el pastor alemán, en la penumbra del amanecer húmedo. Una pregunta se clavaba en su mente. ¿Y ahora qué hago con este perro? El cansancio la venció. Convenció al animal de subir a su camioneta y regresó a la granja Carter. El lugar seguía en silencio bajo la luz mortecina de la mañana. Mientras subía los peldaños del porche, sintió al perro a su lado, tan tranquilo que parecía haber estado allí siempre, como parte del paisaje. Le preocupaba llevar un perro callejero a su hogar, pero algo en su interior se negaba a dejarlo a su suerte. Entendía la desesperación de no tener un lugar al que llamar hogar. «Bueno», murmuró,
abriendo la puerta. «Podrás quedarte un rato». Esa hora siguiente la pasó intentando descansar en el sofá. El perro se echó cerca de sus pies, guardando una distancia respetuosa. Emily lo observó quedarse dormido. En ese silencio, se dijo que lo del perro sería temporal, mientras buscaba un refugio o a su dueño. Al día siguiente, despertó con la espalda adolorida y una sensación de responsabilidad inesperada. El perro, aún sin nombre, la esperaba en la puerta. Cada vez que ella lo miraba, él devolvía la mirada sin exigir nada, simplemente atento. Cerca del mediodía, decidió llevarlo a la clínica veterinaria de Sage Valley. Era un edificio pequeño de ladrillo, con un letrero sencillo: Doctora Clara Monroe, DVM. Dentro, la recibieron con el típico olor a desinfectante y algo de pelaje. Una asistente amable las condujo a un cubículo. Al poco, entró la doctora Clara, mujer de casi 40 años, ojos cálidos y un trato empático. Emily aguardó mientras Clara pasaba un escáner por el cuello del pastor, buscando un microchip. Nada. Ni señales de chip ni de collar. ¿Alguna etiqueta?, preguntó la veterinaria. No. Lo encontré cerca de una finca abandonada. La Hawthorne Farm, explicó Emily. La doctora examinó las orejas, dientes y patas del perro, soltando un suspiro ante el pelaje enmarañado, las costras y la notoria delgadez. Está desnutrido y hace tiempo que no recibe cuidados. Podría limpiarlo, desparasitarlo, vacunarlo si fuese tuyo. Si no, podría buscar si alguien lo reportó como perdido, aunque lo veo improbable. Emily se encogió de hombros. No estoy segura todavía. La doctora asintió con comprensión. Tómate tu tiempo. Pero necesitará cuidados, buen alimento y un ungüento para esas heridas. ¿Te ves capacitada para ello? Emily no respondió. Pareció suficiente para la veterinaria. Al marcharse, Emily suspiró. Ni rastro de un dueño, y no se atrevía a abandonarlo en un refugio. Tenía la impresión de que ese perro, de algún modo, la había elegido. En las horas siguientes, se fijó en cómo la seguía a todas partes, sin pedir nada, solo mirando a ratos con unos ojos que parecían abarcarlo todo. Por la tarde, desde el porche, lo vio sentado a poca distancia, vigilándola sin molestar. «Eres como mi sombra», murmuró Emily, esbozando una sonrisa involuntaria. Le repitió la palabra, sombra, esta vez como si fuera un nombre. El pastor alzó las orejas y movió la cola con precaución. Emily pensó que había captado algo. «Muy bien, te llamaré Shadow». El perro se acercó, meneando la cola con más confianza. Así, ya no era un simple perro callejero, sino Shadow, un nuevo compañero que, sin saberlo, le daría a Emily la dosis de esperanza que tanto necesitaba. Los días siguientes, con Nathaniel Ward hospitalizado, a Emily le costaba dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen de aquel hombre tendido en el suelo de aquella casa lúgubre. ¿Quién era? ¿Por qué estaba allí? La curiosidad la carcomía. Tal vez era su formación militar. Necesitaba respuestas, cerrarle las puertas a la incertidumbre. Una mañana, fue a la comisaría de Sage Valley. El jefe de policía, el oficial Lucas Hall, la recibió en su despacho. Era un hombre de mirada astuta y temperamento tranquilo. Emily le contó cómo encontró al hombre en la Hawthorne Farm. Lucas frunció el ceño al mencionar la propiedad. Esa finca lleva abandonada más de 20 años, desde la decadencia de los Hawthorne, dijo, tamborileando los dedos en la mesa. ¿Decadencia?, repitió Emily, intrigada. En su día, fueron de los terratenientes más ricos del condado, pero las disputas familiares y un gran incendio arrasaron con todo.
La familia desapareció y la finca se pudrió sola. Emily recordó el ambiente decrépito de la casa, pensando en el pastor y el hombre malherido. Pero había alguien dentro. Lo encerraron. Eso es lo raro, repuso Lucas. Nunca pillamos a nadie merodeando por ahí, hasta ahora. Con respecto al hombre, Lucas negó con la cabeza. Le hicimos pruebas al nombre Ward, pero no salió ningún reporte de desaparición. Probamos con otros condados, incluso otros estados, y nada. Tampoco le encontraron identificación. Emily asintió, pensativa. Tal vez Nate Ward era un alias. Se despidió del oficial, quien le sugirió que tuviera cuidado. La Hawthorne podría guardar más sorpresas indeseables. Sadow la esperaba fuera, moviendo la cola con placidez. Al montarse en la camioneta, Emily pensó en lo poco que sabía de Nate y en el extraño giro que había dado todo. ¿Por qué sentía ese tirón de querer resolver el enigma? Una semana después, el teléfono de Emily sonó con un número desconocido. Era una enfermera del St. Jude Medical Center. Nate Ward había recuperado la consciencia y preguntaba por la mujer que lo rescató y por el perro. Emily colgó con una mezcla de curiosidad y un sutil alivio. Cargó a Sadow en la camioneta y condujo al hospital, intentando aplacar el revoloteo en su interior. ¿Quién era ese hombre y qué buscaba en la vieja finca? Entró y siguió a una recepcionista por un pasillo estéril hasta la habitación de Nate. Al asomarse, lo vio recostado contra un par de almohadas, ojeroso y con rasgos demacrados, pero despierto. Sus ojos se iluminaron al reconocerla. «¿Viniste?», dijo con voz ronca. «¿Y el perro?». «Afuera, en la camioneta. No lo dejan entrar». Él esbozó algo parecido a una sonrisa. «Me alegra que lo trajeras. Él me salvó tanto como tú». Emily notó la tensión en sus facciones, algo de miedo persistiendo. «Los paramédicos dijeron que estabas muy mal cuando te encontraron». Nate asintió con pesar. «Creí que no sobreviviría. Estuve a punto de rendirme hasta que escuché al perro ladrar y luego apareciste tú. Te debo la vida». Emily sintió un pinchazo de incomodidad. «Si te sientes con fuerzas, me gustaría saber cómo terminaste encerrado en esa habitación. ¿Quién te hizo eso?». El semblante de Nate se ensombreció. Tras un momento de silencio, contestó con voz queda. «Estoy relacionado con la Hawthorne Farm. Vine a buscar algo que mi familia dejó. Una caja de cartas, o eso me dijeron». «¿Tu familia?», se extrañó Emily. «Sí, mi madre era de los Hawthorne. Se fue hace décadas tras disputas familiares. Yo no conviví con ellos, pero crecí oyendo rumores de peleas, un incendio. Mi madre nunca me contó la historia completa antes de morir». Se detuvo para humedecerse los labios. Emily le acercó un vaso de agua y él sorbió un poco. «Así que supe de esas cartas que podrían aclarar qué pasó en realidad. Fui a la casa, entré a buscar entre muebles viejos. Encontré algunas pistas en una alacena pequeña, pero de pronto cerraron la puerta. Oí cómo la trancaban desde fuera. Me quedé sin comida ni agua. No podía pedir ayuda y me debilitaba. Hasta que oí los ladridos y aparecieron ustedes». Tragó saliva, con expresión dolida. «Si no fuera por ti y por el perro, habría muerto allí». Tras respirar hondo, levantó la mirada. «No podré salir del hospital aún, pero esas cartas siguen en la casa. Son mi única pista de lo que pasó realmente con mi familia. Te lo suplico, ¿podrías volver a la Hawthorne Farm? Tratar de encontrarlas por mí. Eres la única persona en la que confío ahora». Emily se sintió dividida. Recordó lo siniestro que era aquel sitio. Parte de ella gritaba no. Pero la visión de Nate, convaleciente y desesperado, la conmovía. Tras unos segundos, inclinó la cabeza. «Está bien. Trataré de hallarlas».
El alivio suavizó las facciones de Nate. Gracias. No imaginas lo que significa para mí. Shadow aguardaba fuera. En cuanto sintió a Emily volver, presionó el hocico en su mano. Ella apenas percibió el gesto, sumida en sus pensamientos. Al arrancar el motor, solo acertó a murmurar. ¿Quién eres, Nate Ward? ¿Y por qué estabas tan dispuesto a arriesgar la vida por esas cartas? Se dirigió a la granja Carter maquinando un plan para regresar a la casa maldita. Temblaba, recordando aquellas habitaciones derruidas, pero ya no podía dar marcha atrás. Le había prometido a Nate que conseguiría esas cartas. Tal vez también era algo que ella misma necesitaba, un enfrentamiento con sus propios miedos. Emily Carter pasó la noche siguiente en vela, preguntándose si debía hacerlo. Pero el amanecer la sorprendió firme, con la mirada posada en la suave luz rosa y dorada que teñía el horizonte. No puedo seguir rehuyendo todo, se dijo. Volví a Sage Valley por algo, y aunque al principio creí que era solo por la muerte de mi padre, ahora pienso que enfrentar la Hawthorne Farm quizás me ayude también a mí. Shadow percibió su decisión, colocándose a su lado con ojos tranquilos y comprensivos. Ese perro la entendía mejor que muchos humanos. Horas después, aparcó de nuevo en la entrada llena de maleza de la Hawthorne Farm. La casa se levantaba en plena luz del día tan lúgubre como siempre. Las ventanas rotas parecían ojos vacíos, y el porche hundido continuaba gimiendo. Emily respiró hondo y descendió de la camioneta. El aire olía a madera mojada y a musgo. Se preguntó cuántos secretos guardaba todavía ese lugar. Shadow la siguió, con paso silencioso. Recordar el interior oscuro y los pasillos mohosos le provocó escalofríos, pero empujada por su determinación, atravesó la puerta una vez más. Revisó varias habitaciones. Solo halló muebles colapsados, paredes con humedad y años de polvo acumulado. Por la descripción vaga de Nate, decidió adentrarse más en la casa. Encontró una especie de pasillo escondido tras un tabique dañado. Había una escalera angosta y precaria que ascendía a un altillo. La probó con cautela, crujía bajo su peso, pero aguantó. Shadow dejó escapar un ladrido preocupado. «Estoy bien», dijo ella, sin mucha convicción. «Vuelvo enseguida». En la parte superior, un resquicio de luz se filtraba por un agujero en el techo, lo que reveló una pequeña buhardilla llena de escombros. Polvo y telarañas cubrían todo. Emily iluminó el lugar con su linterna hasta dar con una caja de madera medio enterrada bajo trozos de techo caídos. La abrió con cuidado. Vio sobres amarillentos, algunos con un sello casi borrado de los Hawthorne. «Así que aquí estás», murmuró, con el pulso acelerado. Sosteniendo la caja, emprendió el regreso. Dio un par de pasos cuando el suelo se resquebrajó con un chasquido atroz. Un tablón cedió bajo su bota y perdió pie, soltando un grito ahogado. Intentó agarrarse, pero se golpeó el hombro contra una viga. Sintió un dolor fulminante en el torso y, de pronto, el suelo la engulló en un estruendo de astillas y polvo. Por un segundo, tuvo la impresión de regresar a una zona de guerra. Escombros cayendo, el aire irrespirable. Se vio cubierta de restos de la buhardilla, el cuerpo adolorido. Con los oídos zumbándole, le costaba respirar. Se esforzó por ubicarse. Había caído escasos metros, quedando atrapada en los tablones rotos. Con un latido histérico, recordó que debía comprobar si podía moverse. La caja de cartas rodó fuera de su alcance. Arriba oyó el ladrido desesperado de Shadow. A base de fuerza de voluntad, Emily liberó sus piernas de los pedazos de madera. Tenía el costado ardiendo de dolor, pero al menos no notaba fracturas graves. «Tranquilo, estoy aquí», logró decir,
tosiendo polvo y haciendo un esfuerzo supremo por no dejarse llevar por el pánico. He superado cosas peores, pensó, mientras evocaba los bombardeos que vivió en el servicio militar. Con pasos inestables, consiguió recuperar la caja y retrocedió, tanteando hasta alcanzar la salida. Shadow saltó entre los escombros para reunirse con ella, olfateándola y gimiendo para cerciorarse de que estaba bien. Emily se sostuvo en el perro, apenas respirando del dolor, pero logró encaminarse hacia la puerta principal, al fin, al porche. El sol le golpeó la cara. Todavía estaba viva. En la camioneta, dejó la caja en el asiento y miró por última vez aquella casa. Antaño, la Hawthorne la había llenado de miedo. Ahora, pese a la caída, sentía un triunfo amargo. Había vencido la oscuridad, aunque fuese temporalmente. Sobrevivimos, ¿verdad? Le murmuró a Shadow, acariciándole el lomo. Esperemos que estas cartas expliquen algo. Al día siguiente, Emily volvió al hospital con el brazo vendado y un dolor que la atravesaba el costado a cada paso. En la habitación, Nathaniel Ward seguía pálido, pero ya lucía un poco más fuerte. Abrió los ojos con alarma al verla tan magullada. ¿Qué te ha pasado?, preguntó con preocupación. Digamos que tropecé con el mal estado de tu finca, respondió ella con ironía. Pero encontré esto. Le extendió una bolsa con la caja de madera. Nate se incorporó con esfuerzo, el ánimo brillándole en la mirada al ver la caja. No creí que... Se le quebró la voz. Emily se encogió de hombros. Si estuviste dispuesto a morir por esto, merecía la pena otro intento. Con manos temblorosas, Nate abrió el cofre y extrajo el primer sobre, con el sello de los Hawthorne medio borrado. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Emily apartó la vista para darle intimidad mientras se leía aquellas páginas casi polvorientas. Pasados unos minutos, Nate habló, la voz cargada de emoción. Se lo ocultaron todo al mundo. Aquí escribieron sus arrepentimientos y temores, pero nunca dejaron que nadie los viera. Carta tras carta, los secretos de los Hawthorne salieron a la luz, antiguas rencillas por límites de propiedad, acusaciones de fuego intencional, disputas de herencias. La tragedia familiar se desplegaba cruda y humana. Nate parecía pasar de la conmoción a la pena y luego a una aceptación resignada. Este incendio lo provocaron por odios y traiciones. Mi madre huyó tras salir herida. Dijeron que la familia nunca se recuperó. Sus dedos se aferraron al papel. Gente orgullosa, asustada, y nadie arregló nada a tiempo. Levantó la vista hacia Emily. Al menos ahora comprendo más de dónde vengo. Emily sintió el corazón encogerse. ¿Cuántos conflictos no nacían del orgullo y el miedo? Ahora ya lo sabes, dijo en voz baja. Y no hay vuelta atrás, añadió él. Hubo un silencio denso de carga emocional. Nate dejó la última carta y fijó su mirada en la venda del brazo de Emily. Te lastimaste, pero seguiste adelante. Te agradezco que no me dejaras atrás. Emily se rió sin humor. Digamos que tuve ayuda de Shadow. Y también necesitaba demostrarme que no sigo atrapada en viejos miedos. Él asintió. El miedo puede aferrarse muy fuerte. Sí, pero en esos momentos recordé que valía la pena resistir. Aunque solo fuese porque no quería fallarle a ese perro que confía en mí. Nate mostró una sonrisa leve. ¿O nos salvó a los dos? Supongo que sí. Ella se encogió de hombros con timidez. A veces alguien, o algo, nos jala antes de hundirnos. Nate cerró los ojos un segundo. No quiero que la historia de mi familia sea solo amargura y secretos. Quiero hacer algo, restaurar parte de lo perdido. Emily le puso una mano en el hombro. De eso se trata, ¿verdad? Sanar. Él tragó saliva.
Gracias por no rendirte ni conmigo ni con estas cartas. Ella le devolvió una sonrisa leve. Supongo que se lo debo a Sadou, y a mí misma. Estoy harta de huir de lo que me aterra. Él asintió, visiblemente conmovido. Ya no tenemos que seguir huyendo, ¿cierto? No, afirmó ella casi en un susurro. Ya no. Los días que siguieron, al recibir el alta del hospital, Nate Ward pareció más reflexivo. Emily temía que pensara irse sin despedirse, huyendo de nuevo de su linaje. Pero una tarde, sentados juntos en el porche de la granja Carter, él dijo: «He decidido quedarme en Sage Valley». Ella se giró sorprendida. «¿Quedarte? Pensé que querías irte, dejar todo atrás». Él esbozó una sonrisa suave. «Después de todo lo sucedido, siento que es aquí donde debo estar. No tengo otro lugar, y quiero reconstruir algo. Poner fin a los fantasmas que me atormentan». Emily lo escrutó, llena de admiración. «No me lo esperaba». Él alzó los hombros. «Ni yo. Casi muero en Hawthorne Farm. A lo mejor es justo que le dé otra oportunidad». En un pueblo pequeño, las noticias corren. El policía Lucas se enteró de que Nate buscaba un empleo estable. Por casualidad, la biblioteca local necesitaba asistente para catalogar archivos históricos. ¿Quién mejor que alguien fascinado por las historias familiares? Así que, tras una breve entrevista, la jefa de la biblioteca, la señorita Oldry, aceptó a Nate. El edificio, con pisos de madera chirriante y estantes repletos de libros polvorientos, encajaba con la curiosidad de Nate. Le bastó poco para sentirse en su salsa revisando periódicos antiguos, diarios y registros oficiales sobre la evolución de Sage Valley. Un día, Emily lo encontró ordenando papeles en la biblioteca. «¿Qué tal te va?», comentó, viendo los documentos que tenía apilados. Él alzó la mirada, lleno de entusiasmo. «Fenomenal. Ayudo a registrar la historia de familias locales. Algunas datan más de un siglo. Es como remendar retazos de la historia del pueblo». Su alegría resultaba contagiosa, y Emily sintió un orgullo inesperado por el progreso de Nate. Mientras tanto, Emily notaba cambios en sí misma. Ya no se sentía cohibida al entrar al Harvest Spoon Diner en busca de desayuno. Harriet, la dueña, la saludaba por su nombre y ella devolvía la sonrisa con sinceridad. Los saludos tímidos de los lugareños se tornaban en saludos amistosos, y más de uno le preguntaba por Sadou, el perro héroe. Un sentimiento de pertenencia, que creía perdido, empezaba a florecer de nuevo. Seguía extrañando a su padre, pero el dolor era menos sofocante. Sadou seguía siendo la constante en sus vidas. Nunca se alejaba demasiado, acompañando a Emily y también a Nate. Para Emily, esa silenciosa fidelidad era una forma de anclaje en la realidad, un recordatorio de que no estaba sola. En las tardes, los tres se sentaban en el porche de la granja Carter, contemplando la puesta de sol y conversando de asuntos triviales, como los chismes del pueblo, anécdotas de la biblioteca o planes sencillos de remodelación de la granja. Otras veces permanecían callados, disfrutando la serenidad del crepúsculo. En ese silencio, Emily hallaba la paz que la guerra y las pérdidas le habían arrebatado. Cierta tarde luminosa, paseaban con Sadou por uno de los caminos serpenteantes de Sage Valley. Nate se detuvo junto a una cerca, desde donde se divisaban unas colinas con árboles al fondo. A lo lejos, casi fantasmagórica, se alzaba la Hawthorne Farm. Nate habló. «He estado pensando en la finca. Quiero comprarla». Emily casi se atragantó. «¿En serio? ¿La misma que casi te mata?». Él dejó escapar una risa suave. «Lo sé, suena loco. Pero si huyo, nunca enfrentaré lo que pasó. Es parte de mi familia. Quiero restaurarla y probar que puede significar algo más que tragedia».
Emily lo contempló con seriedad. Es un proyecto enorme. Él avanzó un paso, voz más suave. Sí, pero no estaré solo. Y si fracaso, al menos lo intentaré dando sentido a mi vida. Sadou rozó la pierna de Emily, como respaldando la idea. Finalmente, ella suspiró. De acuerdo. Hagámoslo. Y vaya si se pusieron manos a la obra. Nate contactó a las autoridades, arregló los papeles y se propuso restaurar la antigua propiedad. El edificio principal necesitaba reparación estructural. El granero estaba medio derrumbado. Las vallas podridas, los campos invadidos de maleza y las huellas del gran incendio aún visibles en las paredes. Pero Nate no se desanimó. Poco a poco reclutaron carpinteros, albañiles y electricistas, muchos de ellos curiosos por revivir un lugar que solían creer maldito. El pueblo respondió, algunos por el reto, otros por solidaridad, otros porque recordaban a la familia Hawthorne. Pronto, los golpes de martillo y el zumbido de sierras reemplazaron el silencio sepulcral. Sadou supervisaba todo, corriendo de un lado a otro, ladrando ante camiones cargados de madera o ladrillos nuevos. Casi como si quisiera proteger la obra. Para sorpresa de Nate y Emily, vecinos que jamás se acercaban a la finca ofrecieron su ayuda en fines de semana, pintando cercas o retirando escombros. Poco a poco, el tenebroso aura del lugar se disipaba, vencido por el esfuerzo colectivo. A medida que removían paredes y suelos, salían a la luz objetos que contaban la historia de la familia. Una vieja fotografía con los Hawthorne posando sonrientes antes de la tragedia del incendio. Un diario cubierto de polvo, con confesiones y angustias escritas a mano. Cada hallazgo reforzaba el compromiso de Nate de honrar el legado familiar, no de repudiarlo. Siempre pensábamos lo peor de ellos, comentó un día, hojeando un diario. Pero eran humanos, con defectos, miedos y orgullo que los llevaron al desastre. Emily apoyó una mano en su hombro. Al menos ahora puedes cerrar ese círculo. Capa tras capa, fueron transformando la finca. El techo quedó firme, las ventanas nuevas dejaban entrar la luz, el granero volvía a erguirse. Los cercados cercaban un terreno que podría cultivar vida otra vez. Para Emily, ver esos avances resultaba casi terapéutico. Era como si, al componer la granja, también repararan partes rotas de sí mismos. Con cada viga colocada y cada maleza arrancada, el pasado perdía poder sobre ellos. Al concluir la restauración, la Hawthorne Farm brillaba con renovada elegancia. Nate y Emily se quedaban asombrados de lo que se puede lograr con fe, trabajo duro y colaboración vecinal. Una mañana clara, se situaron en el porche remozado, mirando cómo el sol bañaba la fachada. Sadou correteaba tras alguna hoja arrastrada por el viento. Nate inspiró. «Lo conseguimos, ¿eh?» «Sí, lo hicimos», respondió Emily, sonriendo. Las palabras encerraban cuánto habían cambiado. Para celebrarlo, Nate organizó una pequeña reunión. Invitó a los trabajadores que colaboraron en la remodelación, algunos vecinos interesados, el oficial Lucas, la veterinaria Clara, por supuesto, Emily, pieza clave de todo el proceso. Al anochecer, mesas improvisadas cubrían el césped, rebosantes de comida casera, tartas, emparedados y ensaladas. El aire vibraba con risas y charlas amistosas. Sadou deambulaba con una alegría tan inocente que nadie podía resistirse a acariciarlo. Nate se subió a los peldaños del porche para pronunciar unas palabras. Aunque se notaba algo nervioso, habló con emoción. «Gracias a todos. Este lugar era mucho más que un montón de escombros. Era un recuerdo de errores y dolor. Hoy es un hogar, y todo gracias a vuestra ayuda». Aplausos cálidos resonaron. A lo lejos, Sadou ladró como aprobando el discurso. Entre conversaciones alegres,
Emily se escabulló un momento para pasear por los pasillos internos. El interior, lleno de luz y de personas, ya no recordaba el sitio lúgubre de antes. Un peso se liberó de su pecho, y comprendió que también ella había pasado de la oscuridad a la luz. Terminada la fiesta, el sol se deslizaba por detrás de las colinas. Algunos invitados se marcharon, satisfechos, prometiendo volver. Nate se quedó despidiéndose de los últimos. Mientras tanto, Emily se acercó al límite del patio, donde un cielo anaranjado se mezclaba con la penumbra incipiente. Shadow acudió a su lado, tranquilo y fiel. Nate apareció en silencio junto a ella. Se miraron en una complicidad que no necesitaba palabras. «¿Sabes?», dijo Nate, con la vista puesta en los árboles a la distancia. «Jamás pensé que terminaría aquí, rodeado de gente que me importa, en una casa que recuperé de las ruinas». Emily esbozó una sonrisa serena. «Yo tampoco creí que volver al Valle Sage fuera más que un trago amargo. Pero ahora, es mi hogar también, de una forma que nunca imaginé». Quedaron en silencio, sintiendo la brisa suave y escuchando a los grillos. Shadow se echó a sus pies con un suspiro satisfecho. Entre esa calma compartida, Emily vio un nuevo futuro, en el que no importaban las cicatrices de la guerra ni la pérdida de su padre, sino el hecho de que estaba viva, reconstruyendo con valentía su historia. «Entonces, esto es», comentó Emily, «el nuevo comienzo del que hablabas». Nate la miró con ternura. «Así es. Y tal vez sea también tu nuevo comienzo». Ella inspiró el aire suave de la tarde. «Creo que sí», musitó. «Y estoy lista». A lo lejos, los últimos reflejos del sol brillaban sobre el tejado recién renovado de Hawthorne Farm, un símbolo tangible de que la vida se puede reconstruir. Emily sintió una ligereza nueva, un optimismo real. Sabía que su pasado no se borraría jamás, pero el futuro estaba en sus manos. Shadow alzó la cabeza, con la cola, movió el aire como invitando a seguir adelante. «Ya has corrido mucho, chico», bromeó Emily, dándole unas palmaditas. «Disfrutemos este momento». Nate rió suavemente. Los tres permanecieron allí, contemplando un horizonte que prometía libertad, sin garantías salvo la de su propia determinación. Una escena discreta pero triunfante, testigo de lo lejos que puede llegar el coraje cuando dos personas, y un tenaz pastor alemán, se niegan a rendirse ante la desesperanza. Así concluyó la historia, con un desenlace lleno de esperanza y renovación, pero lo bastante abierto como para dejarnos imaginar las pruebas y alegrías que les depararían los días venideros. Unidos por la confianza, la compasión y la valentía de empezar de nuevo, Emily, Nate y Shadow forjaron un futuro mejor. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Cuéntanos en los comentarios tu parte favorita y qué te pareció el relato. Si lo disfrutaste, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal para más historias cautivadoras. Activa la campanita para no perderte en nuestros nuevos contenidos. Tu apoyo significa el mundo para nosotros.